Buenas, buenas. Hoy vamos a hablar de la figura de un filósofo muy importante dentro de la tradición occidental, dentro de la filosofía occidental, que es Immanuel Kant. Immanuel Kant es un pensador alemán que hace como la revolución copernicana en filosofía. Lo mismo que hizo Copérnico al decir que la Tierra no era el centro del universo. Esto mismo hace en filosofía, digámoslo así, el personaje icónico de Immanuel Kant. Immanuel Kant, recordemos que la filosofía antes de Immanuel Kant y desde el modelo cartesiano, desde la filosofía planteada por Descartes, Descartes en Francia, era una filosofía centrada en el sujeto. Sí, el sujeto era el protagonista de todo lo creado, digámoslo así, y digamos, en la filosofía subjetiva o en la teoría del conocimiento subjetiva que tenía Descartes, pues obviamente el ser humano tenía el acceso total a la verdad, ¿sí? Habían verdades absolutas, estaba el concepto de verdad absoluta, y obviamente en ese contexto, pues obviamente el sujeto era el elemento más importante. Recordemos que René Descartes es el padre del racionalismo. René Descartes dudaba y decía que los sentidos nos traicionaban, obviamente dentro de la teoría del conocimiento, dentro del abordaje de la filosofía con respecto a la teoría del conocimiento que conocemos como la noceología. Recordemos que en ese caso estaban los empiristas y estaban los racionalistas. Los racionalistas como Descartes decían que pues los sentidos nos traicionaban en la búsqueda o en la obtención de ese llamado conocimiento verdadero. Y los empiristas decían que solamente se podía llegar al conocimiento verdadero pues en la intermediación o en la mediación por los sentidos. Es decir, el ser humano solamente puede conocer a través de los sentidos. Y obviamente tenían como, tanto los racionalistas como los empiristas, tenían como la idea de llegar al conocimiento verdadero o a la verdad, o, en fin, etcétera, etcétera. Kant lo que hace es mezclar un poquito de las dos. ¿Sí me hago entender? Él mezcla lo mejor de las dos teorías, tanto del racionalismo como del empirismo. Y él lo que dice es, cada ser humano llega o nace, o si nace, digámoslo así, con unas estructuras vacías, digámoslo así, unas categorías que son las 12 categorías del sujeto kantiano, y la experimentación que la persona va teniendo a lo largo de su vida, de acuerdo con la cultura en la que nació, de acuerdo al país donde nació, de acuerdo a la época histórica en la que nació, van llenándose, digámoslo así, esas categorías, digámoslo así, o esos tanques, digamos, vacíos, se van llenando poco a poco. Por eso es que él hace, por ejemplo, crítica de la razón pura y crítica de la razón práctica. Cuando Kant hace la crítica de la razón pura, pues obviamente critica toda esta filosofía racionalista, y crítica de la razón práctica, pues critica toda la filosofía empirista. Y él dice, vamos a mezclar algo de las dos para llegar a esas estructuras. Sí, a ese conocimiento verdadero. De todos modos, uno de los elementos claves en Kant va a ser una de las frases más icónicas en Kant, y que obviamente hay que manifestarla, es el cuento de que las cosas no son lo que son, sino lo que somos. Es decir, los objetos en sí, es decir, cada persona interpreta de manera diferente un determinado hecho, un determinado suceso, un determinado objeto, una determinada situación. Es decir, si me hago entender, o sea, algo que para una persona puede ser muy fácil, para otra puede ser muy difícil. Y este hecho cambia todo el esquema de pensamiento. El esquema de pensamiento ya no va a estar centrado en el sujeto, sino también mucho en la parte externa. Es decir, el sujeto moldea la realidad, ¿sí? Entonces, las cosas no son lo que son en sí, y que yo simplemente como sujeto me aprendo el mundo y lo analizo y ya tengo el conocimiento verdadero y ya interactué y chao. No, sino que cada persona dentro de su individualidad, pues le va a dar una interpretación a esa realidad. Entonces, las cosas no son lo que son, y en la que yo simplemente, pues las cosas, esto es la cosa, yo me apropio de eso y aprendo y chao y tengo el conocimiento verdadero. No,
sino que las cosas son la forma como yo las interpreto, de acuerdo con el lugar donde yo nací, de acuerdo a mis estructuras psicológicas, de acuerdo a muchos elementos de mi infancia y de mi proceso. Yo soy el que configuro las cosas. Ese hecho o ese giro a nivel de la teoría del conocimiento es muy fuerte. Es el primer gran giro de la filosofía. Obviamente más adelante pues los existencialistas darán el giro más fuerte, que eso ya lo hemos analizado en otros videos, con las figuras como Heidegger, como Sartre, como Kierkegaard, que es el padre del existencialismo, y que Kierkegaard nació en Dinamarca, es danés, pero obviamente después vienen pues todo lo que es Husserl en Alemania, todo lo que es Heidegger, todo lo que es Sartre, que dentro del contexto de la fenomenología y el existencialismo filosófico le dan el giro más fuerte el segundo giro fuerte a la filosofía. Este primer giro lo hace este señor Kant de manera magistral. Lo que pasa es que Kant obviamente pues tiene toda la teoría del imperativo categórico, de la ética. La ética en Kant es como más famosa, digámoslo así, porque la ética en Kant lo que termina manifestando es que tú debes actuar bien, o tú actúas bien en favor de la idea de bien común o de bien universal, ¿sí? O sea, es esa la idea. Entonces, el actuar bien es un reflejo de tu humanidad, digámoslo así, según Immanuel Kant. Entonces, la ética en Kant es como la más famosa, pero este giro epistemológico, nociológico que hace Kant es impecable. Y es el primer giro en la filosofía. Después, más adelante, este giro que hace Kant se va a reflejar en las obras de Hegel y particularmente en la obra de Nietzsche. Nietzsche, el alemán también, que va a decir: no hay hechos como tal, sino interpretaciones. Es decir, para que Nietzsche hubiera dicho esa frase de que no hay hechos como tal, sino interpretaciones y que cada persona tiene su propia interpretación, obviamente Kant tenía que haber hecho ese giro filosófico y nociológico bastante fuerte al manifestar la frase esta súper clave de que las cosas no son lo que son, sino lo que somos, y que nosotros cada persona le da como su análisis particular a las situaciones y aborda la realidad de manera distinta. Entonces, en el día de hoy, el filósofo del día de hoy es Immanuel Kant, grande en filosofía, un personaje espectacular en filosofía y que permitió el giro fuerte y pues obviamente también resolver la situación entre el racionalismo y el empirismo dentro de la teoría del conocimiento. Así que espero que les haya gustado mucho el video, que hayan aprendido y nos vemos en una próxima oportunidad.